haber conocido el tema de déficit de energía eléctrica, de crisis, ya debió haber iniciado la construcción o al menos un proceso de adjudicación de los dos grandes proyectos hidroeléctricos. Hablamos de Cardenillo y Santiago. Entonces, han estado esperando durante mucho tiempo que hayan inversionistas privados, pero si se aprobó la ley y la ley hubiese sido lo suficientemente atractiva, ya hubiesen llegado estos inversionistas y todavía no los hay. ¿Por qué? Porque hay un límite de 10 megavatios, cuando hemos hablado de 1000 megavatios, que es el déficit. Entonces, han hablado en SELEC sobre un reglamento para asociaciones público-privadas, pero los privados no se van a arriesgar a invertir con la SELEC por todos los cuestionamientos y lo mediático que se ha vuelto el tema este de la barcaza y de las adjudicaciones que han hecho a otras empresas que están vendiendo este tipo de motores. Inclusive hay denuncias a la interna de que los motores que van a comprar para Esmeraldas son motores overhaulados, es decir, motores ya reparados, que dicen que van a funcionar como nuevos, pero no lo son porque ya fueron usados. Entonces, esta serie de cuestionamientos alejan la inversión extranjera. Pero usted mencionó muy bien, hay tres fuentes, en este caso renovables, como es la eólica, la solar y la geotermia. Sin embargo, estas dos primeras no ofrecen una energía firme, es decir, generar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. En el caso de la geotermia, es bastante riesgoso el hacer este tipo de centrales cerca de volcanes activos, porque pues no solamente existen movimientos sísmicos, sino toda una serie de eventos naturales que pueden poner en peligro la infraestructura. Y el proceso eruptivo que se lleve la infraestructura. O sea, por ejemplo, dicen que hay un gran potencial cerca de 22 volcanes activos. Sin embargo, ¿quién se arriesgaría a construir una central geotermia en el volcán Sangay? O sea, claro, es algo bastante complejo, ¿no? Y aparte de eso, pues tienen que hacer las perforaciones a más de 3000 metros para verificar si el lecho rocoso es permeable y se permite de ahí extraer, en este caso, el calor en forma de agua de vapor saturado que permita mover a las turbinas. Entonces, es una tecnología mucho más compleja y requiere una inversión mucho más alta. Pero claro, las otras fuentes de energía también disponibles, como la energía nuclear o la energía a carbón, que sigue siendo menor a los 9 centavos. O sea, lo que quiero decir es que se deberán impulsar los proyectos que sean menores a 9 centavos para que no siga perdiendo el Estado ecuatoriano, y proyectos que estén las centrales permanentemente encendidas y no dependan de eventos naturales. Para estos dos últimos casos, carbón y nuclear, usted ya nos explicó en una entrevista pasada cómo funcionarían, pero probablemente hay oyentes que no escucharon o que quisieran recordar ese sistema con este aditamento de un costo más barato. Por favor, Sebastián. Sí, bueno, el tema de la central a carbón, recordemos que el precio de la tonelada métrica hasta el año anterior estuvo en $260, hasta el mes anterior bajó tanto el precio hasta $130 la tonelada métrica. Sin embargo, esto nos permitiría generar a 7.5 centavos el kilovatio hora, es decir, menos de los 9 centavos, y funcionaría de manera similar que Termoesmeraldas. Pero en Termoesmeraldas al caldero lo nutren de calor a través de la quema de combustibles fósiles de hidrocarburos. En cambio aquí sería con carbón, por eso es mucho más barato, porque todos estos hidrocarburos tienen que pasar por un proceso petroquímico y eso es dinero para el Estado. Hay planes en manos de las autoridades estatales sobre estas alternativas, los conocen, las saben, las están estudiando, por lo menos se les abre una opción más. No los tienen, o sea, en la cabeza de ellos todavía no está estas nuevas fuentes de generación, peor el tema de la energía nuclear,
La energía nuclear consiste básicamente en un reactor, que es como una olla de presión, en donde precisamente, en este caso, el producto radiactivo, que puede ser uranio enriquecido o plutonio, eh, el momento que ocurre una fisión nuclear, La fisión, claro. la fisión nuclear ocurre un gran desprendimiento de calor, de energía térmica. Esa energía térmica es concentrada para calentar agua, eso se convierte en un vapor saturado y mueve la turbina. En otras palabras, todas son centrales térmicas, pero que utilizan distinta fuente calorífica. Entonces, sí La hubiese... inversión es muy alta, pero Sí, estamos hablando de alrededor de los $3 millones del megavatio hora, mientras que en unas, perdón, $3 millones el megavatio de potencia instalada, mientras que en una central hidroeléctrica estamos hablando de los 2 millones. Pero ¿por qué este costo de inversión es tan alto? Porque es una tecnología tan exigente en sus protocolos de seguridad y tan segura a la vez, que evita el tema este de la contaminación y de otro tipo de desastres. Lamentablemente, como las personas aquí en el Ecuador todavía desconocen de esta tecnología, algunos quizás vayan a relacionarlo con una bomba atómica o con un tipo de arma. Es completamente distinto el funcionamiento. O sea, claro, pero el tiene sistema fuego. de la fisión es el mismo empleado en una central nuclear que podría tener los fines pacíficos o los fines bélicos, eso, evidentemente. Son Cuestiones. similares, son similares porque estamos hablando más bien de entre fisión y fusión nuclear, entonces esa vocal puede distorsionar el Fisión, principio. ¿no? La fisión genera energía. Sí, 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 sí. Entonces, acá lo que, digamos, se necesita es un poco más de conocimiento y entendimiento por parte no solo de la ciudadanía, sino también de las autoridades que de manera inmediata deben ejecutar estos proyectos que son urgentes para brindar estabilidad al sistema. Recordemos que para el próximo año vamos a tener 5.000 megavatios de demanda pico a Claro. las 7 de la noche. Entonces, estos paños de agua tibia no van a suplir el grave déficit que se necesita. Las actividades económicas, el Producto Interno Bruto, el crecimiento demográfico, están directamente relacionados al crecimiento de la energía, y el sector productivo no es el responsable de generar energía eléctrica por sus propios medios, porque aunque se le subsidie el combustible, lamentablemente sigue siendo un desperdicio de recursos internos. Es decir, que Petroecuador prácticamente les otorgue diésel a precio subsidiado, en lugar de ese diésel nosotros exportarlo. De hecho, nosotros importamos diésel, entonces lo único que estaríamos es consintiendo un vicio que tiene un paciente que todavía se encuentra muy enfermo. Bien, yo quiero agradecer esta mañana a Sebastián Rivadeneira. Seguiremos en contacto para comentar algunos temas que tienen que ver con la generación energética en el país y que, por supuesto, con estas alternativas que todavía, lamentablemente, ni siquiera llegamos a explorar, por lo menos estudiar desde la perspectiva oficial, debiéramos poner sobre la mesa como un complemento de todos los sistemas, porque la demanda va a seguir creciendo, hay cada vez más gente y cada vez más uso de nuevas tecnologías que demandan de generación eléctrica, y esto es evidente. Así es que no sé si quiera comentar alguna cosa más. Bueno, que es muy necesario la conclusión de dos centrales hidroeléctricas que lamentablemente están abandonadas desde hace mucho tiempo. Una de ellas es la central Quijos, una central hidroeléctrica que puede ofrecer 50 megavatios y que en algo ayudaría. Concluir esta central prácticamente daría un ahorro de aproximadamente unos $80 millones anuales, lo cual es, o sea, ayuda bastante. ¿Para qué? Claro Para que sí. que en este caso la producción... Todo suma, todo suma. Claro, entonces, si lamentablemente están dedicados solamente a los paneles fotovoltaicos, eso ayuda en una parte mínima, pero los grandes problemas tienen que ser resueltos, así que más bien el pedido y la ciudadanía tiene que estar atenta cuando inician la construcción de estas grandes centrales hidroeléctricas. O sea, ya no hay más pretextos para dar dilaciones.
Bueno, eso vamos a esperar, que haya decisiones, que haya estudios serios, por supuesto. Nos interesa que los recursos del país económico se cuiden, pero también nos interesa tener suficiencia en el ámbito de generación de electricidad, por las fuentes que sea, o sumando todas ellas, unas más costosas, otras menos, habrá que hacer ese esfuerzo porque el desarrollo nacional depende de eso. Queremos agradecer a Sebastián Rivadeneira, experto en la materia. Si quiere algún otro tema apuntar, por favor. Sí, otro tema puntual y de mucha preocupación es la sobrecarga de las subestaciones que se encuentran en la costa ecuatoriana, especialmente en las provincias del Guayas, del Oro, ciertas partes de Guayas, Los Ríos, Manabí, en donde lamentablemente las líneas de transmisión y los transformadores en ciertos horarios están trabajando al límite de su capacidad. Como la demanda va creciendo, en algún momento el SENACE tendrá que ordenar la apertura de ciertos alimentadores a nivel de subtransmisión o de distribución para bajar estos índices que se encuentran en rojo. Así que un llamado de atención también a las autoridades de CENEL, quienes lamentablemente no han construido nuevas líneas de subtransmisión y otras subestaciones de transmisión que le corresponde a Transelectric, que es parte de SELEC, ya que lamentablemente Guayaquil podría sufrir apagones ya no solamente por falta de generación, sino por sobrecarga de líneas eléctricas. Bueno, esta es una advertencia que vale la pena hacerla y en voz alta, y gracias, Sebastián, por este apunte, porque las autoridades deben prever no solamente tapar el bache de lo de ahora, sino prever otros potenciales riesgos de un tema que es de su competencia. Le agradezco mucho por haber estado en Ecuador Radio, Radio Quito Platinum FM. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima, Gonzalo. Bueno, vamos